Y tenemos el análisis también de lo que ocurre en el terreno, en Ucrania, en esta guerra. Y para ello me acompaña en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida hoy miércoles, porque la guerra en Ucrania ha opacado otro problema importante y estamos hablando de lo que vivimos en todo el mundo, la pandemia del COVID-19. ¿En qué situación se encuentra este país respecto a lo que esta emergencia sanitaria, la pandemia? Pues la verdad es que solo podemos hablar hasta el 24 de febrero. No hay cifras después de eso. El Ministerio de Salud, de hecho, hacía un reporte diario en Twitter. Este es el mensaje, el último mensaje que alcanzaron a publicar el 24 de febrero con las cifras del 23. Y después de eso, la página de Twitter del Ministerio de Salud se basa básicamente en informar sobre dónde conseguir productos médicos de primera necesidad, cómo tratar heridas en situaciones de emergencia, cómo afrontar los problemas de salud mental que se pueden derivar de la guerra. Esta falta de cifras se ven reflejados en los conteos internacionales, por ejemplo, en el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Vemos cómo Ucrania estaba llegando, pasaba un pico de contagios y estaba bajando luego. Ahí, en el 24 de febrero, es donde cae en picado esa cifra. Sabíamos que el pico había llegado el 4 de febrero aproximadamente, con más de 44.000 fallecimientos. Y una cosa que de hecho preocupa es que las muertes de COVID-19 suelen ir 2 semanas retrasadas en estas oleadas, entonces puede ser que en el momento de la invasión también se estuviera recién pasando un pico de muertes por este coronavirus. Más la guerra, Mar. ¿Las vacunas contra COVID-19 podrían entonces proteger a estas personas en esta situación de emergencia? Pues sería lo más básico, lo primordial, y podrían protegerlos si la gente en verdad estuviera vacunada. En Ucrania hay unos 15 millones de personas inmunizadas contra el COVID-19, pero eso solo supone el 35% de la población de todo el país. Es la tasa más baja del continente europeo y refleja la fuerte oposición a las vacunas que hay en ese país y que ahora podría tener graves consecuencias, ¿no? Contagiar y dispersar la enfermedad, también dar más problemas a hospitales que ya están saturados. De hecho, la Organización Mundial de la Salud alertó el 27 de febrero que el suministro de oxígeno podía terminarse en Ucrania en tan solo 24 horas. Llegó precisamente hoy un reporte de la agencia AP desde Kharkov, donde explicaban cómo vivían la situación y los problemas que tenían para operar en estos momentos. Escuchémoslo. Hay mucho personal que no logra llegar al trabajo desde otras partes, así que intentamos funcionar con el personal que tenemos. Los que logran llegar se quedan aquí. Estábamos hablando de estas bajas tasas de vacunación, Mar. ¿Se deben al mismo contexto de la guerra? Pues probablemente no. De hecho, esto lleva desde mediados de los años 2000 y básicamente es una desconfianza hacia las autoridades que se refleja en estos números. Aunque de hecho el gobierno ucraniano ha acusado a Rusia, incluso antes de que sucediera todo esto, de promover los movimientos antivacunas para tratar de desestabilizar el país, algo de lo que el Kremlin también ha sido acusado en otros países como Estados Unidos. El problema, como decíamos, es que esto no viene de ahora y no viene del COVID-19, sino que viene desde mucho antes y, por ejemplo, ha llevado a que Ucrania sea el único país de Europa donde ha habido un rebrote de la polio. El año pasado hubieron 2 casos, en 2011 hubo un brote en Mariupol precisamente y en principio el 1 de febrero empezó una campaña masiva para vacunar a todos los niños, pero pues obviamente tuvo que ser interrumpida por la invasión rusa de Ucrania. No es la polio no es la única enfermedad que vemos que tiene bajas tasas de vacunación. También ocurre con el sarampión, que también ha habido brotes, y también ocurre, por ejemplo, con la tuberculosis. Vemos que en todos estos casos las cifras y las tasas están por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud para evitar rebrotes de estas enfermedades. Es por eso que la Unión Europea, por ejemplo, pues ya prometió que va a distribuir todas estas vacunas en las fronteras donde lleguen los refugiados. Pues Mar, entonces gracias por toda esta información en este contexto de guerra y lo que está pasando con las enfermedades, también el COVID-19, problemas también mayores que lamentablemente se ven opacados por este problema mayor a ellas, si se quiere decir, en el plano inmediato, que es esta guerra. Mar, muchísimas gracias. Todos se complementan, eso es importante decir. No hay uno más importante, sino que se retroalimentan. Sí, Mar, pero también tenemos un poco más de tiempo, entonces le quiero preguntar los riesgos de brotes de las enfermedades que deben ser más altos en contextos de guerra, ¿no? Como precisamente le estaba diciendo. Claro, de hecho, por muchos motivos, ¿no? Por un lado,
dado porque esas tasas de vacunación son bajas. Eso pues todavía es peor en momentos donde las aglomeraciones, como en los flujos migratorios, en los refugios, van a ser mayores, también por la falta de higiene. La falta de agua potable puede propiciar rebrotes de enfermedades como el cólera, sin ir más lejos. Y tercero, por la interrupción de tratamientos de enfermedades infecciosas que son vitales, como la tuberculosis o el VIH. Un 1% de la población en Ucrania vive con VIH, solo la mitad está con tratamientos antirretrovirales. Entonces, pues en estos casos de conflictos bélicos, si se interrumpen estos tratamientos, corremos el riesgo de que haya rebrotes y de que estos rebrotes no solo sucedan en Ucrania, sino que también se desplacen a los demás países de alrededor. Mar, y todavía, por supuesto, no sabemos, no tenemos una bolita de cristal, como diría nuestro compañero Santiago López, para saber qué va a pasar en Ucrania, pero que nos cuenta el pasado sobre las epidemias y también las guerras, digamos, estas enfermedades en el contexto bélico. Terminamos eso, con un poquito de historia alrededor de esto, porque sabemos desde incluso el tiempo de los romanos que las enfermedades pueden hacer ganar y perder guerras y que además también son abono para estas guerras, estos conflictos bélicos, son abono para estas enfermedades, ¿no? Lo vimos sin ir más lejos en la colonización, en el genocidio también del continente americano por parte de los europeos, como la viruela fue una de las principales causas que apoyó pues la victoria de los europeos sobre los pueblos originarios, pero es que también lo vimos en la Primera Guerra Mundial. Se desató la llamada gripe española, mató entre 20 y 50 millones de personas y contagió hasta 1/3 de la población mundial. De hecho, provocó más muertes que la propia guerra. Entonces, tenemos que estar pendientes de qué sucede ahora porque, como decíamos, estamos en un contexto donde el conflicto bélico y la pandemia se pueden retroalimentar también con esas bajas tasas de vacunación. Entonces, pues sabemos que tendremos que estar pendientes y que es un tema que no podemos desatender. Seguramente no, y para eso estamos aquí hablando con usted, Mar. Muchísimas gracias entonces por toda esta información y pasar